Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. El rol del derecho en la evolución tecnológica. En el día de hoy vamos a desarrollar algunos tópicos dentro de este tema. Iniciando con el índice de contenidos, podemos apreciar que arrancaremos con una introducción en donde luego de esto pues vamos a definir el concepto de ciberseguridad, algunos aspectos clave de esta y los componentes de ella, ¿ya? Como lo son la evolución, los aspectos relevantes, etcétera, etcétera. De manera de introducción podemos resaltar que la relación entre la ley y la tecnología es dinámica, con cada una influyendo en el desarrollo de la otra. A medida que la tecnología evoluciona, los marcos legales deben adaptarse para abordar nuevos desafíos y oportunidades, garantizando la protección de los derechos y la promoción de la innovación. En Panamá, las estadísticas muestran que una organización promedio ha experimentado alrededor de 1.618 ataques cibernéticos por semana. Y el sector más vulnerable es la banca y finanzas, siendo el principal factor de ataque de los ciberdelincuentes. Aquí apreciamos en la gráfica que el 45% de los líderes afirman que las disrupciones operativas son su mayor preocupación. El 29% de las organizaciones resalta que sufrieron en algún momento un incidente cibernético. El 51% de los líderes afirman que los socios de la cadena de suministro no le han podido dar prueba de su postura de ciberseguridad. O sea, no le han podido garantizar que tienen la capacidad contundente para evitar o mitigar estos ataques. Y el 41% de las organizaciones sufrieron un incidente en materia de ciberataque dentro de los siguientes 12 meses. 56% cree que la inteligencia artificial generativa dará ventaja a los ciberatacantes, mientras que el 7% impacto estimado es el impacto estimado de ataques que se pueden sufrir. En Panamá es importante resaltar que hay un sinnúmero de normativas que intentan minimizar y hasta judicializar a los cibercriminales, ¿no? Y por ende, a través de ellos, impulsar nuevas medidas de ciberseguridad. En cuanto a nivel mundial, también podemos reiterar que a través del convenio de Budapest, el cual Panamá ha suscrito, intenta de igual forma lograr minimizar o disuadir y hasta castigar este tipo de comportamiento. Dentro de este marco legal se desarrollan algunos títulos donde versan sobre los delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. También sobre los delitos informáticos y delitos relacionados con el contenido y delitos relacionados con infracciones. En Panamá también existe un marco legal dentro de nuestro Código Penal en donde también se tipifican este tipo de delitos, ¿ya? Y en donde se castiga en debida forma mediante equipos especializados que forman parte del Ministerio Público. Aquí podemos apreciar algunas entidades regulatorias en Panamá en materia de ciberseguridad, iniciando con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, o en su sigla AIG, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ANTAI, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, ACODECO, el Ministerio Público a través de sus fiscalías especializadas en delitos informáticos,
y el Ministerio de Seguridad Pública. Aquí vamos a ver algunos aspectos en cuanto al rol en la evolución y el papel de la ley en la evolución de la tecnología, el cual es considerado como crítico y que abarca varios aspectos y su alcance, como lo son la definición per se de lo que significa ciberseguridad, sus alcances, sus aspectos, sus componentes, su evolución y sus casos relevantes. Iniciemos. Como les adelanté, vamos a desarrollar aspectos como la definición de ciberseguridad, aspectos claves de la ciberseguridad y los componentes de este. Iniciamos con la definición de ciberseguridad, que no es más que ese conjunto de prácticas, tecnologías y procesos diseñados que van dirigidos más que nada a proteger redes, dispositivos, programas y datos de ataques, daños o accesos no autorizados. No está de más resaltar que como disciplina abarca una variedad de métodos y herramientas que aseguran lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. En cuanto al tema de los aspectos claves, podemos resaltar su confidencialidad, que no es más que el garantizar que la información solo esté disponible para las personas autorizadas. La integridad, que no es más que aquella aseguración de la información y de los sistemas y que no hayan sido, pues, buscando que no hayan sido alterados de manera no autorizada. La disponibilidad, que no sería más que ese aseguramiento que los sistemas y datos estén disponibles para los usuarios autorizados cuando sea necesario. Y esta a su vez se logra mediante redundancia, copias de seguridad y planes de recuperación ante desastres, ¿sí? La autenticación, ¿sí? Que no es más que el método de verificar la identidad de los usuarios y los dispositivos antes de permitir el acceso a los sistemas y datos. Métodos comunes incluyendo contraseñas, token y autenticación multifactor. Y por último, monitoreo y dirección. Ella implica lo que es la supervisión continua de redes y sistemas para identificar posibles amenazas y vulnerabilidades, ¿no? Herramientas como sistema de detección de intrusos, ¿sí? O IDC, y sistemas de prevención de intrusos, que es el IPS por sus siglas en inglés, las cuales son las más comunes. Dentro de los componentes de la ciberseguridad, podemos resaltar la seguridad de redes o Network Records de Security, la cual viene a proteger la infraestructura de la red mediante firewalls, ¿sí? VPNs, por sus siglas en inglés, y la segmentación de redes. Seguridad de la información o Information Security, que no es más que aquella protección de datos contra accesos no autorizados y la corrupción. Incluye pues la gestión de riesgos y políticas de seguridad. Y por último, la seguridad de aplicaciones o Application Security. Esta protege lo que son las aplicaciones durante un ciclo de vida de desarrollo, ¿no? Y se utilizan pruebas de seguridad, ¿sí? Codificaciones seguras y gestiones de parche. La gestión de identidad y acceso, ¿sí? Que viene a asegurar ya lo que sería que solo los usuarios autorizados tengan acceso a los recursos. La seguridad operacional, ¿sí? Operational Security, que vendría enfocada más que nada en proteger lo que son los procesos y procedimientos de una organización para entonces minimizar los riesgos que pueda pues sufrir. Y ella incluye lo que es la gestión de incidentes y las respuestas ante ciberataques. El ciberdefensa o cyber defense, que vendría siendo involucrar estrategias y tecnología para defendernos de ciberataques. Y ella incluye lo que son pues la implementación de firewalls, antivirus y medidas de detección, ¿no?
En cuanto al tema de la evolución de las leyes en el mundo digital, podemos resaltar la primera etapa ya o inicio de la regulación digital. La evolución de las leyes en el mundo digital pues ha sido un proceso continuo, ¿no? Y dinámico, adaptando a los rápidos avances tecnológicos y a los nuevos desafíos que estos presentan en el mundo y el entorno en que nos desenvolvemos a diario, ¿no? Es importante entender que los rápidos avances tecnológicos y los nuevos desafíos que éstas presentan muchas veces van de la mano de la evolución del mismo hombre dentro del desarrollo de la tecnología. Iniciando esta, arranca desde las décadas de 1980 y 1990, ¿no? Con la popularización de las computadoras personales o las laptops y la expansión de Internet. Y a través de ella surgió entonces lo que fue la necesidad de regular aspectos básicos como la propiedad intelectual y la privacidad, que muchas veces eran vulneradas a través de pues, ciberataques. Y a través de esta preocupación se aprobaron leyes fundamentales como lo fue el Computer Fraud and Abuse, ¿yo? Act o CFAA en los Estados Unidos. Eso se da en el año de 1986. En cuanto a la segunda etapa en que dividimos esta evolución, podemos referirnos al comercio electrónico y protección de datos, ¿no? Esta abarca desde el año 2000, en donde el auge del comercio electrónico trajo como consecuencia la necesidad de regular las transacciones en línea. Ya empezaron los temas de las bancas en línea, las transacciones directas, y se aprobaron entonces algunas leyes como la ley de firma electrónica en el comercio global y nacional. Esta se dio en los Estados Unidos. Y la directiva de comercio electrónico, que esta sí se dio en la Unión Europea, ¿ya? Además, comenzó a surgir una mayor conciencia sobre lo que era la necesidad de proteger los datos personales. Con la ley de protección de la privacidad en línea de los datos, que era la COPA, y la ley de protección de datos de la UE, que fueron los precursores de lo que hoy entendemos como la protección interior y exterior de la información. En cuanto a la cuarta etapa, podemos resaltar que ya nace en el año 2020, de ahí en adelante, ¿no? Con el surgimiento de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o IA, ¿sí? El blockchain y el Internet de las cosas o IoT. Las leyes continúan evolucionando porque de igual forma la tecnología así está. En cuanto a las tendencias que podemos resaltar o futuras y desafíos, primero la privacidad y protección de datos sería la principal. En ella pues podemos referir que la armonización de las leyes de privacidad a nivel global con posibles marcos legales unificados o acuerdos son relativamente importantes. En cuanto a la ciberseguridad, es importante seguir fortaleciendo normativas para la protección de manera efectiva de estos aspectos que inciden y afectan al comercio mundial. En cuanto a la inteligencia artificial y ética, debemos ir desarrollando algunas regulaciones que puedan abordar el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, ¿no? Garantizando a través de ello pues, lo que sería la transparencia y la protección contra riesgo y discriminación. Y por último, el blockchain y criptomonedas, ¿no? A través de normativas claras para el uso de tecnología de registro distribuido y la regulación de las criptomonedas para prevenir lo que son los fraudes y el lavado de dinero a través de este mecanismo. Veamos algunos aspectos muy puntuales sobre la evolución de las leyes en el mundo digital y los casos relevantes que dieron lugar a dichas leyes. Ahí podemos apreciar una serie de casos que se dieron, como la de 1986 en Estados Unidos, el caso muy citado, Computer Fraud and Abuse Act versus Estados Unidos. En la Unión Europea, en el año de 1996, la Data Protection Directive 9546-EC. Nuevamente en Estados Unidos, en el año de 1996, el Insurance Portable and Accountable Action
la de 1999, la de Grand List Legal Action, la del 2000, Canada Personal Information Protection and Electronic Documents, la de 2016, Union Europe General Data Protection Regulations, la de 2017, que fue en China y es Cyber Security Law, la de Brasil del 2018 y por último la de Australia también del 2018. Aquí hay otras entidades que a través de estas situaciones fueron creadas con la única intención de que sirvieran como brazo coadyuvante en la protección y regulación sobre seguridad o ciberseguridad y casos ejemplares. En este caso podemos mencionar el National Institute of Standards and Technology, NIST, el Federal Trade Commission, el European Trade Commission, el General Data Protection, Singapur, SIGFOR, China, SIGFOR, Brasilia Internal Steering, Australian Cyber y el Office of the Privacy Commissioner of Canada. Estos son algunas entidades que forman parte de ese equipo global que busca minimizar los ataques cibernéticos o por lo menos tratar de minimizarlos. En cuanto a entidades, continuamos con el tema de las entidades. Es importante resaltar aspectos muy puntuales sobre la ciberseguridad. Son temas inherentes y que realmente afectan al comercio mundial. Y no solamente al comercio mundial, sino a nosotros también, quienes somos los usuarios de ese comercio. Muchas veces encontramos ejemplos tan sencillos de ataques de cibercriminales en donde muchas veces nosotros inclusive no podemos tener acceso en tiempo oportuno a nuestra información o en el peor de los casos, nuestra información son sustraídas y utilizadas en debida forma. Es importante entender y saber que la ciberseguridad es una preocupación no del mundo, no de las entidades gubernamentales, sino que debe formar parte de nuestro diario brevar. Muy buenas noches y nos vemos y ampliaremos algunos conceptos que hayan quedado pendientes en las sesiones presenciales. Bendiciones.